En este vídeo explicaremos sobre lesión celular y muerte celular, ¿no? Que sigue siendo las consecuencias de adaptabilidad de las células, ¿no? Entonces, la malfuncionalidad de una célula, ¿no? Para desarrollar todo lo demás, primeramente necesitas, ¿no? Necesitas conocer el normal funcionamiento de un ser vivo, ¿no? Entonces, un ejemplo, si no es un concepto, digamos, ¿no? Para conocer, ¿no? Enfermedades, para entender, para conocer las enfermedades, es necesario conocer la forma y función normal del organismo, ¿no? Por eso que antes, ¿no? Y como fisiología pasan ustedes, ya debían conocer, ¿no? Un requisito principal para determinar las alteraciones o lesiones o muerte celular que ocurren, ¿no? Entonces necesitamos conocer como base la forma y el funcionamiento de una célula normal. En este caso podemos observar una célula eucariota, ¿no? Que tiene una membrana, que tiene un citoplasma y que tiene núcleo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la membrana de una célula eucariota tiene tres capas, ¿no? La membrana plasmática tiene tres capas, ¿no? Que van a ser, o sea, constituidos por lipoproteínas, ¿no? Que van a estar formar su estructura lipoproteínas, ¿no? Fosfolípidos, ¿no? Donde los fosfolípidos van a tener dos porciones, o sea, interno y en la parte externa, ¿no? Que van a tener, o sea, la característica de ser hidrolítica. Y en el medio, en el intermedio, o sea, entre la capa externa y la capa interna de los fosfolípidos, de los extremos, en intermedia van a ser características de hidrofóbica, ¿no? ¿Para qué razón, digamos, hidrolítica? O sea, que puede aceptar el agua, ¿no? Normalmente el líquido intersticial van a ser las membranas, tanto extremos, los ambos extremos. Y la mitad de la membrana va a tener esas características de hidrofobia, de tener, o sea, rechazar, por ejemplo, agua, ¿no? Y entonces a eso se refiere. Perdón, ¿no? Ahora, podemos hablar, porque conocer, por ejemplo, tenemos la mitocondria, por ejemplo, que va a tener la función de respiración, ¿no? O como ustedes conocen como generación de energía para el funcionamiento de la célula, ¿no? Lisosomas que van a tener o sea, de digestión, ¿no? Celular. Núcleo, por ejemplo, de almacenar el material genético, el nucleolo, más que todo, ¿no? Ribosomas, formación de proteínas, todo lo demás, ¿no? Bueno, este video les explicaré en otro momento, ¿no? Pero el requisito principal es que sepan el funcionamiento normal de una célula, ¿no? Para determinar o para ser consecuentes, ¿no? Con el normal seguimiento del tema necesitamos conocer, ¿no? Entonces, bueno, primeramente definamos, ¿no? ¿Qué es una lesión? ¿No? ¿Qué es una lesión celular? ¿No? La lesión celular se refiere, ¿no? Cualquier alteración, sea bioquímica o morfológica, ¿no? Que impida que la célula funcione normalmente, ¿no? O sea, bioquímica nos referimos a cualquier una reacción química dentro de la célula, ¿no? O la forma que se haya alterado y esas alteraciones impide la normal, o sea, normal función de una célula. Entonces, a eso se refiere con lesión, ¿no? Ahora, tenemos, por ejemplo, podemos apreciar dos tipos de lesión celular, ¿no? Una lesión puede ser, o sea, puede ser reversible cuando una lesión sea leve, ¿no? O la lesión puede ser severa. En este caso, cuando hay una lesión prolongada es irreversible, donde ya no hay punto de retorno
¿no? Para que puedan volver a su normalidad, sino que directamente a muerte celular, ¿no? Entonces, la lesión celular puede ser reversible y no también reversible, o sea, puede ser irreversible también, ¿no? Cuando una célula tiene una lesión leve, se puede volver a su normalidad la célula. Cuando una célula, ya sea con lesión prolongada, ya va a ser irreversible, ¿no? Punto de no retorno de una célula, ¿no? Aquí apreciamos un mapa conceptual, ¿no? Tenemos una célula normal, ¿ya? Por algún estrés, ¿no? Por estrés o un estímulo nocivo, un daño que quiere dañar a la célula, ¿no? Ya sea por estrés o por estímulo nocivo, va a hacer que la célula, por estrés, por ejemplo, la adaptación, ¿no? Va a empezar a adaptarse, un ejemplo, ¿no? Adaptación celular, ¿no? Ahora, si no tiene capacidad de adaptarse la célula, no, si tiene incapacidad de adaptación, nos va a llevar a lesión celular, ¿no? Si hay un estímulo nocivo, va a empezar directamente a lesión celular, ¿no? Y esa lesión celular puede ser reversible o no, o irreversible, hemos dicho, ¿no? O sea, puede volver lesión, ¿no? Reversible a una célula normal. Ahora, si eso falla, no se adapta, incapacidad de adaptarse y lesión, o sea, severa, va a ser una grave progresiva, ¿no? A una lesión irreversible. Al final nos va a llevar necrosis, apoptosis, ¿no? Donde es muerte celular. Lesión, sigamos, ¿no? Entre las causas de daño, o sea, ¿cuáles pueden ser las causas, ¿no? O los factores que pueden intervenir en el daño y en la muerte de una célula? Pueden ser factores extrínsecos y factores intrínsecos, ¿no? Dentro de los factores extrínsecos tenemos lo que son los factores externos, ¿no? Inherentes al propio sujeto, intrínsecos, o sea, que estén ligados al sujeto. En este caso aclaramos, por ejemplo, los factores extrínsecos, ¿no? Pueden ser externos por agentes físicos, ¿no? Como daño mecánico, térmico, eléctrico, o por las radiaciones solares, ¿no? Esos daños pueden causar lesión y muerte celular por agentes físicos. Agentes químicos como exógenos, como toxinas, fármacos, ¿no? O venenos endógenos como peróxidos radicales libres y metabolitos tóxicos que pueden dañar a la célula, pueden hacer lesión y pueden causar muerte celular. Agentes biológicos, ¿no? Los factores extrínsecos, virus, bacterias, protozoos. Falta de nutrientes esenciales, por ejemplo, ¿no? que falte esos nutrientes esenciales y puede causar lesión y muerte celular. Y factores psicógenos como estrés, ¿no? O sea, niveles de bienestar, ansiedad, dolor, todo lo demás pueden ser factores también a que podemos causar lesión y muerte celular. Y trogenias y atrogenias, que nos referimos, ¿no? Una mala manipulación por el médico que puede causar también alguna lesión y muerte celular, ¿no? Dentro de los intrínsecos nos referimos específicamente inherentes al propio sujeto, ¿no? Que estén ligados al sujeto, ¿no? Pueden ser las alteraciones genéticas, ¿no? Endocrinas, inmunológicas, ¿no? Degenerativas y el envejecimiento celular. Entonces ellos pueden ser las causas, o sea, los factores intrínsecos que pueden afectar a una lesión y a la muerte. Aquí tenemos un daño generalmente, ¿no? Perdón. Casi mayoría de la lesión celular o daño celular va a ser por hipoxia, ¿no? Por falta de oxígeno, ¿no? Entonces generalmente va a pasar o va a suceder el daño celular por hipoxia, ¿no? Entonces, ¿no? La muerte de una célula, ¿no? Casi siempre, ¿no? Va a ser consecuencia de un estado de hipoxia, ¿no? La muerte de una célula. Entonces, ¿no? ¿No? O sea, causas pueden ser un agente, o sea, por accidente, un agente nocivo, todo lo demás, ¿no? Cuando nos referimos a daño celular por hipoxia, nos estamos refiriendo a falta de aporte de oxígeno a las células y tejidos, ¿no?
y que nos va originada por, no, o sea, generalmente va a ser originado por isquemia, ¿no? Todo de aquí, este cuadro, para aquí va a ser una lesión reversible. Esta lesión puede volverse reversible. Y está aquí una lesión reversible, irreversible, que nos va a llevar a una muerte celular. Entonces, una de las causas de hipoxia, por ejemplo, puede ser la isquemia. ¿Qué es isquemia? ¿No? Las isquemias pueden ser, ¿no? Pueden ser los trombos, émbolos, ¿no? O cualquier estado en la que, o sea, dificulta la circulación de la sangre. Al obstruir, al dificultar, ¿no?, la normalidad circulación de la sangre, pues no va a circular la sangre y no va a llegar suficiente nutriente hacia las células. El oxígeno, ¿no?, en finalidad va a tener la disminución de la capacidad de transportar oxígeno, ¿no?, hasta hacia las células, ¿no? Ahora, entonces, no, la isquemia, ya hemos dicho, no es la disminución de la capacidad de transportar oxígeno, ya sean por trombos, émbolos, cualquier obstáculo en la circulación de la sangre. El oxígeno tiene que llegar a una célula, específicamente, mayor cantidad, al mitocondrias. ¿Para qué? Para que pueda generar energía, ¿no?, en forma de ATP, por un proceso de fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, la mitocondrias es como energía de una célula, ¿no?, que da energía. Entonces, para hacer que haya esa energía necesita del oxígeno, ¿no? Es como decir, un auto sin gasolina no va a arrancar. En este caso, el oxígeno sería como gasolina, ¿no? Y entonces la mitocondria como motor. Empieza a generar como una energía. Pero al tener esa falta, ¿no?, allá no llegar la cantidad suficiente de oxígeno, lo que va a pasar es mitocondrias, ¿no?, disminución de fosforilación oxidativa, ¿no? Y por ende va a disminuir el ATP, o sea, la energía del adenosín trifosfato, ¿no?, va a disminuir. Al disminuir va a haber ya efectos, porque ya no hay oxígeno para un normal funcionamiento de una célula, ¿no? Entonces no hay energía para metabolismo celular, ¿no? Entonces toda esa energía para metabolismo celular, para que pueda funcionar la célula, necesita energía. Al disminuir el ATP, ¿no?, ya no hay energía para metabolismo. Al no haber un metabolismo celular, va a haber desprendimiento de ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? O sea, los ribosomos se van a desprender. ¿Por qué? Porque ya no hay metabolismo, ¿no? Y además, ¿no?, porque va a haber, las ribosomas cumplen la función de producir o sintetizar proteínas. Pero al no tener la oxidación, todo lo demás oxidativa, va igual a disminuir las proteínas, la producción, la síntesis de proteínas disminuye, y eso que las ribosomas se han desprendido, ¿no?, disminuye. Y al final va a haber acumulación de lípidos, ¿no?, a nivel de la célula, ¿no? Va a pasar eso. Ahora, el otro vía que va a pasar es glucólisis anaeróbica, ¿no? Glucógeno, o sea, va a haber una formación, ¿no?, a través de carbohidratos, o sea, lisis, ¿no?, va a aumentar la glucólisis anaeróbica, ¿no?, donde va a hacer que cambie el pH, o sea, disminuya o se altere el pH del citoplasma de la célula, en realidad su pH de la célula, ¿no? Al final eso nos lleva a aglutinación de la cromatina celular, ¿no?, porque hay un cambio de pH. Ahora, el cambio de pH no puede ser liberación intracelular y activación de enzimas lisosomales. Empieza a activarse, ¿no?, los intracelulares, ¿no?, la liberación de intracelares, o sea, los organelos, todo lo demás. ¿Para qué? Para una activación de enzimas lisosomales, ¿no? En ese caso, la célula puede ser reversible,
O sea, puede volverse a través de la liberación de los intracelulares, digamos, o sea, va a empezar a liberar la célula de la citoplasma hacia afuera, ¿no? Y va a empezar la activación de enzimas lisosomales para que haya una digestión normal, ¿no? Y así recuperar mayor cantidad, captar mayor cantidad de oxígeno. ¿Para qué? Para que haya una generación de energía. Al restaurar eso, ¿no? La célula puede volver a su normalidad, ¿no? Claro, va a tener una lesión de la membrana, pero se puede volver a su normalidad, ¿no? Si es que funciona adecuadamente, ¿no? Lo otro, va a haber una disminución del bomba de sodio y potasio. ¿Por qué? Porque gracias a energía ese intercambio dentro de la célula hacia afuera, el líquido intersticial, ¿no? Entonces, al no haber o sea, el funcionamiento de bomba y potasio, ¿no? O sea, del bombo de sodio y potasio, ¿no? Lo que va a pasar es, a aumentar la entrada de calcio, agua y sodio y salida de potasio. O sea, no va a haber un control, porque la membrana tiene la capacidad de hacer pasar hacer ingresar componentes o compuestos, ¿no? De afuera de la célula hacia dentro de la célula, ¿no? Y ese tiene función. Entonces, al dañarse la membrana, va a hacer que aumente, o sea, algunas sustancias que en realidad, que el agua empiece a entrar a la membrana celular, ¿no? Específicamente de la célula y así del mitocondrias también. Entonces, al entrar tanta agua, ¿no? Va a haber una hinchazón celular, ¿no? Entonces, va a haber también vesículas por hinchazón va a haber una formación de vesículas, ¿no? Como coágulos así, del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y esto es lo que va a pasar. Y cuando pasa eso, y hay un estímulo de recuperación, o sea, suficiente llegada de oxígeno a la célula, puede empezar a ser reversible, ¿no? Tenemos la recesión irreversible. ¿Cuándo va a pasar? Cuando en este falla, ¿no? Cuando disminuye la basofilia, cuando ya hay alteraciones nucleares, cuando el núcleo ya empieza a alterar, ¿no? Ya sea su material genético o su forma o funcionamiento, ¿no? Y cuando ya baje la digestión de proteínas, cuando ya no se empieza a formar proteínas, porque proteínas va a ayudar en la funcionalidad y estructura de la célula, ¿no? Y entonces al final, cuando hay una disminución de basofilia, o sea, baja, ¿no? No, alteraciones nucleares, digamos, digestión de proteínas, nos lleva a muerte celular, ¿no? En una aclaración más, o sea, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, ¿no? En la muerte de la célula va a depender, ¿no? En realidad de la célula, ¿no? De si es cada célula, hay diferentes tipos de célula y uno de ellos va a depender de la célula, ¿no? Y una situación de hipoxia. O sea, si estás suministrando mayor cantidad de oxígeno o poco, regular, todo lo demás va a depender de eso, ¿no? Pero uno de ellos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede morir las neuronas, por ejemplo? Las neuronas son más débiles para morir rápido por falta de oxígeno. Pueden morir, ¿no? Hasta 3 a 5 minutos. Si ya no llega oxígeno, todo lo demás pasa este proceso, ya no hay fosforilación oxidativa, todo lo demás, empieza a morir con neuronas, ¿no? Por ejemplo, las células del corazón pueden tardar en morir hasta 30 minutos por hipoxia, ¿no? El hígado, las células hepatocitos, por ejemplo, hasta 2 horas puede tardar en morir, ¿no? Por hipoxia. Entonces, va a depender a la muerte celular por hipoxia dependiendo de la célula, ¿no? Y del individuo también, ¿no? Entonces, varía dependiendo del tipo de célula y estado general del animal, ¿no? O sea, aquí tenemos lo que es daño celular por radicales. Los radicales libres, ¿no? Son sustancias químicas que poseen un electrón no, ¿no? No pareada a la misma, digamos, a la misma célula, ¿no? Esos son los radicales libres, ¿no? Y en realidad lo que va a pasar es,
¿no? O sea, oxidación de los fosfolípidos, ¿no? Aquí pueden ver, oxidación de los fosfolípidos estructurales de la membrana celular, ¿no? Y haciendo que haya una pérdida de su integridad por acción de los radicales libres. Va a hacer que haya una fosfolípido oxidación, o sea, oxidación de los fosfolípidos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de la oxidación de los por radicales libres? ¿No? Va a ser, por ejemplo, por oxidación de los lípidos, ¿no? Otro, oxidación de los proteínas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ¿cómo va a ser, por ejemplo, fosfolípidos oxidados, ¿no? En la membrana? Va a empezar a desintegrar a la membrana. O sea, para causar una lesión, lo que va a pasar es desintegrar una membrana y de esa forma hacer causar una lesión de la célula, ¿no? Entonces, otro proceso de radicales libres, ¿no? Proteína oxidativa, lo que va a hacer es desintegrar las proteínas que se encuentran en la membrana celular. Entonces, va a ser su mecanismo de oxidación por radicales libres. Uno, separación de fosfolípidos, ¿no? Desintegrarlo. El otro, las proteínas que transmembranas, ¿no? o periféricas se encuentran en la membrana celular, desintegrarlas también, ¿no? Entonces va a empezar de oxidación de proteínas. A eso se refiere por radicales libres, ¿no? Ahí tenemos lesión o daño celular por agentes químicos, ¿no? O sea, los agentes químicos van a inducir también a que haya una lesión, ¿no? Lesión celular, ¿no? Disminuyen, por ejemplo, o sea, haciendo que haya la capacidad de producir, o sea, hacen que haya una disminución de la capacidad de producción de ATP, ¿no? Entonces, como consecuencia, se altera el transporte activo, ¿no? Dependiente de ATP. O sea, la membrana celular, habíamos dicho, la función es proteger la célula, todo lo demás, es también hacer ingresar sustancias de fuera de la célula hacia dentro de la célula, ¿no? O dentro de la célula hacia afuera, ya sea por transporte activo y transporte pasivo, se dice. El transporte activo va a gastar energía y el transporte pasivo no gasta energía. Pero en este caso, por los agentes químicos van a hacer que disminuya la capacidad de producción de ATP. Al disminuir la producción de ATP, lo que va a hacer es no va a haber la capacidad, porque transporte activo no va a hacer que ingrese normalmente las sustancias de fuera hacia dentro de la célula o dentro hacia fuera de la célula, ¿no? Entonces, al fin, eso es lo que de esa forma va a causar al daño celular, ¿no? Y al final se van a convertir en metabolitos tóxicos, ¿no? Son metabolitos tóxicos, ¿no? Pues, que al final van a causar una lesión celular. Tenemos otro daño celular por virus, ¿no? Que van a ser un agente que causar, ¿no? Muerte, daño al final y muerte, ¿no? Lo que va a hacer el virus es interferir en la producción de proteína, ¿no? Y otros macromoléculas que la célula va a requerir. Entonces, al no hacer, al interrumpir la formación de proteínas y otras macromoléculas, va a hacer que disminuya el normal metabolismo de la célula, ¿no? Entonces van a provocar un daño mecánico a los organelos, todo lo demás. ¿Por qué? Porque no está haciendo llegar, para que un organelo pueda funcionar, no está haciendo llegar nutrientes, pero demás. ¿Por qué? Porque el virus está, o sea, manipulando, ¿no? ¿Para qué? Para destruir, o sea, para dañar la célula, ¿no? Entonces, a eso se refiere célula, daño por, ¿no? Tenemos en esta parte, explicamos entonces el concepto de necrosis, ¿no? Necrosis son cambios, ¿no? Son cambios morfológicos de una célula o tejido, ¿no? Que va a ocurrir cuando hay daño de una célula. Necrosis ocurre cuando ya no hay punto de retorno, cuando la célula ya no puede ser reversible. Si no, la necropsia
ocurre cuando hay cambios morfológicos de una célula del tejido, ¿no? Y al final va a ser muerte celular. En otras palabras sencillas, necrosis es muerte celular, ¿no? Dentro de un organismo vivo, ¿no? Ahora, tenemos necrosis de características microscópicas y macroscópicas. En este caso tenemos características microscópicas de necrosis, como microscópicas, ¿no? Tenemos lo que son, van a estar caracterizadas por tres: pignosis, cariorexis y cariolisis. ¿En qué consiste pignosis? Va a consistir, ¿no?, en la condensación de la cromatina. El núcleo, ¿no?, aquí no tengo imagen, pero el núcleo tiene cromatina, ¿no?, que está para almacenar material genético, ¿no? Entonces, el pignosis es la disminución, consiste la condensación de la cromatina. Y entonces, al tener esa condensación de la cromatina, el núcleo va a disminuir su tamaño, ¿no?, cuando hay necrosis, y de esa forma puede morir. ¿Qué cosa más pasa? Cariorexis, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hay una fragmentación de la cromatina en finos gránulos, ¿no? O sea, la cromatina va a empezar en gránulos, va a empezar a fragmentar. Y al tener esa fragmentación, ¿no?, y al haber además una ruptura en la membrana nuclear, va a haber muerte celular. Tenemos lo que es otro, cariolisis, ¿no? O sea, va a ser la cromatina nuclear, ¿no?, por acción de nucleasas, o sea, por enzimas que van a hacer, o sea, van a morir, o sea, no por lisosomas, o sea, por destrucción celular, no por eso se llama cariolisis, ¿no? Esta parte está necrosada. ¿Será que puede influir en el normal funcionamiento o no de todo el órgano? No. O sea, esta parte puede estar dañado, pero de todo el órgano puede estar funcionando, o sea, el resto del órgano puede estar funcionando, ¿no? Entonces, en caso si digamos todo el órgano está necrosado, hasta puede causar, o sea, en un ser vivo puede estar viviendo el animal, pero el hígado puede estar necrosado, o sea, un 2, 3, 5% del hígado necrosado, digamos, va a tener muerte celular, que va a estar tipo así, pero el hígado, el otro resto del hígado va a estar normal funcionando, ¿no? Entonces podemos ser, pero cuando todo el órgano está necrosado puede causarle muerte, contracción o retracción, o sea, puede disminuir a la célula y puede hacer agrandar también la célula, ¿no?, para matarlo, para causar la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, y puede fragmentar a la célula en forma de apoptósicos, ¿no?, cuerpo apoptósicos, en forma pequeña, va degradando al final para matarlo, ¿no? Y finalmente muerte celular, las diferencias, ¿no? No, estímulos, ¿no?, que pueden, diferentes estímulos que retornan, ¿no?, detonan o que activan la vía intrínseca y extrínseca de la apoptosis. ¿Qué vías pueden activar el sistema, o sea, muerte fisiológica de una célula, ¿no? Tenemos extrínsecos, por ejemplo, por falta de hormonas y factores de crecimiento, ¿no? Entonces puede ser un estímulo a que haya una apoptosis, ¿no?, para que haya una muerte celular. Otro puede ser lesión, o sea, lesión por radicales, toxinas, radicales libres. O sea, esas lesiones pueden volverse daño celular. Generalmente van a tener una característica de daño de ADN. Listo, ¿no? Luego volverse un mal funcionamiento de la célula al final, ¿no?, conducir a muerte celular. Tenemos extrínsecos, sigamos, ¿no? O sea, no hay un buen receptor de interacción de receptores, o sea, no hay una buena coordinación de receptores, al final puede llevar también a la apoptosis, ¿no? Linfocito, ¿no?, T citóxico, o sea, un linfocito que sea
ya como entre como tóxico, digamos, puede desintegrar también la membrana, ¿no? Y tenemos los intrínsecos, por ejemplo, activación endogenasa, ¿no? Empieza a activarse y puede hacer una ruptura citoesquelética, o sea, el citoplasma es el citoesqueleto, ¿no? Que sostiene las estructuras de organel, todo lo demás. Y puede haber una ruptura y luego eso puede conducir a la muerte celular también, ¿no? El otro, el agotamiento de funcionamiento de mitocondrias, ¿no? Puede causar también